Lo primero que quiero decir es que el vídeo tiene spoilers de las main quests de Warframe, especialmente Segundo Sueño y Nueva Guerra. Lo segundo que quiero decir es que el tema del vacío es especialmente especulativo, por lo tanto puede haber una cierta subjetividad, depende de cómo interpretes los hechos del juego. Lo que voy a contar ahora, evidentemente, es solo mi interpretación. Si tenéis teorías, dudas, feedback o amenazas, pues dejádmelo en los comentarios. Por último, quiero decir que no soy filósofo. Considero que tengo un conocimiento por encima del promedio en filosofía, en psicología y tal, pero no he estudiado la carrera ni nada. Aparte, la ética y la moral dependen mucho de la cultura, así que os recomiendo que vayáis pensando en lo que voy diciendo, entendiéndome, dándole unas vueltas y opinar, que es algo muy sano. Pues ya está. Ya he dicho lo que quería decir, así que vamos a ello. Antes de empezar con el vídeo se me planteó una pregunta, que es que ¿por qué me parece importante darle esta capa de filosofía a los videojuegos? Y a mí me parece importante darle esta capa porque hay ciertos videojuegos, el ejemplo más claro que tengo es Metal Gear Solid 5, tengo un amigo que me dijo que no le gustó el juego, que no le parecía que estuviera bien conectado, que de repente aparece un personaje y empieza a contar cosas que parece que no tienen mucho sentido con el juego. Pero le pregunté si había pensado en todo el trasfondo psicológico que hay en ese videojuego, el entender a cada personaje, el entender de dónde vienen, por qué hacen las cosas que hacen, y lo devastadora que es la trama. No quiero hacer spoilers por si alguien se anima a probarlo, pero es un videojuego que trata temas muy profundos, y ya no solo sobre la guerra y lo devastadora que es de lo que trata la saga Metal Gear, pero Metal Gear Solid 5 en específico. Después de un tiempo me comentó que tras darle otra oportunidad lo disfrutó bastante más. Esto me hizo sentir que algunos videojuegos te hacen pensar, pero otros pueden utilizar la filosofía para darles un contexto más amplio, haciéndote entender mejor el papel que pueden tener algunos personajes, como por ejemplo la idea del buen salvaje de Rousseau está claramente plasmada en Red Dead Redemption 2, en el que vemos que Arthur Morgan es un hombre bueno y en busca de perdón, que eso es lo que dice John Marston en un diálogo más adelante en el juego. Dice que Arthur fue un buen hombre y un mal hombre, es difícil de determinar. Basándome en esto y en muchos más ejemplos, quería intentar relacionar la filosofía y el arte con el videojuego que amo y odio con pasión, que es Warframe. Y ahora ya, sí que sí, vamos a ello. El vacío es una zona jugable que se desbloquea por primera vez al completar el camino de misiones de Phobos, y no se cuenta mucho sobre el vacío, ni dónde está, ni quiénes son los corruptos. Lo único que nos dice Lotus es que son enemigos capturados por un centinela neural, similar al velo de Narmer. Pero después Nefanjo y bastantes personas nos dan a entender que también es una especie de deidad, o al menos una entidad suficientemente relevante como para atribuirle cierta divinidad. Cuando dicen por el vacío, o cuando se refieren al vacío como una entidad a la que tenerle suficiente respeto como para no querer meterse con ella o como para pedirle perdón. Luego aprendemos que los poderes de los Tenno provienen de un pacto que hizo con el vacío, nuestro operador. Y luego literalmente aparece un hombre en una pared, como se muestra al final de la Nueva Guerra. Esto hace del vacío un personaje muy interesante para tratar de comprender. Así que aquí está, para callaros ya con que no saco el puto vídeo, lo que opino sobre el vacío. Para entender el vacío en Warframe debemos primero repasar la historia de la filosofía que ha tratado el vacío, y filósofos que de una manera u otra me han parecido relevantes a la hora de hacer este vídeo. Así que empezamos por el principio con los filósofos griegos. Empezando por los griegos, estos escritores tenían dos concepciones principales sobre el término del vacío, que son en un sentido espacial, es decir, un sitio en el que no hay nada, y un sentido psicológico, que se traduce aproximadamente por un sinsentido. El primer concepto lo vemos utilizado por primera vez en el poema de Homero, la Odisea, en donde vemos que lo utiliza en un sentido espacial como sinónimo de hueco. Parménides dice que el vacío es todo lo que carece de existencia, el no ser, que es algo que los seres no pueden alcanzar, porque un ser vivo no puede no ser, porque eres, incluso después de morir. Sin embargo, Parménides no puede ignorar que el vacío es un concepto, y lo define con una comparación. Esto significa que para que no sea, algunas cosas tienen que ser, dándole una papeada histórica a Descartes. Más adelante, Miliso de Samos, siguiendo los pasos de Parménides,
amplió su definición y dijo que el vacío es un término en sí mismo, lo que lo convierte en un concepto que existe, dándole así una entidad. Además, Melisso creía que todo era inmóvil a menos que atravesaran el vacío, ocupando ahora un nuevo espacio. Es decir, vemos como el vacío en sí no tiene definición, pero adquiere una definición al compararlo con las cosas que sí son. Porque si yo ahora estoy ahí y ahora estoy en otro lado, ocupo otro vacío, ocupo otra ubicación en el vacío. Otra rama de la filosofía griega a la que merece la pena echar un vistazo es Anaxágoras y Empédocles, que ambos demostraron que el vacío en la concepción de Homero no existía, porque cuando llenas de agua un bidón salen burbujas, por lo que está lleno de aire, no de vacío. Saltando a otros filósofos, podemos hablar de los pitagóricos, que son los primeros en admitir que el vacío existe. Y es lo que nos separa del exterior, ¿no? Como si nuestra piel, como un dibujo animado que tiene la línea negra del dibujo, un poco similar. Nuestro cuerpo nos delimita con el vacío. Podríamos también vincular a los atomistas, pero ellos dijeron lo mismo que Melisso, así que ya están cubiertos. Irónicamente, Parménides ya dio las bases del vacío, así que os habéis comido una lección de filósofos griegos de gratis, porque atomistas, pitagóricos y todo el mundo seguía aceptando que el ser y el no ser eran dos entidades noseológicas que partían del concepto de la existencia, solo que unos existen positivamente y otros negativamente, podríamos decir. Así que para los filósofos griegos, para resumir, el vacío es todo lo que carece de todo, excepto de existencia. Otro griego que no supe muy bien cómo encajar aquí es Anaxímane, que introdujo el concepto del apeiron, que era una especie de caos primigenio que representaba lo contrario y reinaba sobre el movimiento de las cosas. Una especie de principio regulador que posibilitaba la realidad pero sin tener ninguna influencia activa. Más o menos como el vacío hasta la nueva guerra. El apeiron y el vacío es lo que hace que las cosas sucedan. Como el agua en una pecera no tiene influencia activa pero permite que los peces se muevan, coman, interactúen, etc. La lógica es una rama de la filosofía que se centra en el razonamiento evaluado según principios estrictos de validez. Estos principios son la no contradicción, la identidad y el tercero excluido. Volviendo a Warframe, que me estaba yendo un poco por las ramas, el vacío como ser rompe el principio de no contradicción por el simple hecho de existir. Un vacío, como acabamos de ver, tiene que existir, pero no en el sentido de Warframe. El vacío debería estar vacío, estéril, pero sin embargo no lo está. Albrecht, al cruzar el muro que tiene en su laboratorio, lo describe como un lugar blanco con puntos negros, como un espacio con los colores invertidos. Relacionado con el principio de identidad tenemos el tercero excluido, que significa que una cosa es o no es. No hay una tercera opción. Y con el mismo ejemplo de antes, un vacío debería estar vacío, y si no está vacío, entonces no es un vacío. Pero este vacío no está vacío, rompiendo así con un segundo principio lógico. Por último tenemos el principio de identidad. Podemos ver que se manifiesta de muchas formas. El vacío es el lugar del tileset, es decir, del nivel del vacío, pero también es el hombre literalmente en la pared, que aparece justo al final de la nueva guerra. Encima de esa pared está el niño que salta alrededor de nuestra nave, así que el vacío puede manifestarse de muchas maneras, violando así el principio de identidad. Vamos a hacer un salto hacia adelante de unos 1200 años hacia el futuro, porque no me pararé a hablar de Marx, Descartes, Kant y compañía porque apenas tienen relevancia para el tema. Así que vamos con el existencialismo. Es un movimiento que nace en Europa después de que Hegel la lía pardísima abriendo la puta boca. Básicamente lo que hacía Hegel era dar un orden del mundo en el que el ser humano solo es un agente social, no tiene una humanidad detrás. Es decir, actuamos como simples vehículos de la trama, pero no somos el centro de la trama. Así que los existencialistas, muy enfadados con Hegel, querían recuperar lo humano estableciendo un orden para entender el universo desde la existencia humana. Lo que se dan cuenta es que el mundo es un sinsentido y el existencialismo es una corriente filosófica que trata de encontrar algún tipo de sentido. Es una corriente muy asociada a los siglos XIX y XX a partir de personalidades como Nietzsche y Kierkegaard, de los que hablaremos en profundidad dentro de un momento. Kierkegaard fue un existencialista danés que basó su pensamiento en el individuo, su relación con Dios y cómo la fe traspasa todas las fronteras morales de la humanidad. Habla de un salto de fe que el individuo debe dar para encontrar valor en la vida. Para ello, examina la historia del personaje bíblico Abraham, que tuvo que sacrificar a su hijo a Dios para tener un hijo propio. Y en el último momento, Dios le dice: Erabait, bro, tranquilo, sacrifica al cordero, no hace falta que mates a tu hijo. Abraham, aún así, vemos que nunca dudó de Dios, incluso cuando le dijo que matara a su propio hijo.
Kierkegaard aquí nos hace ver que la fe está por encima de lo moral, un sentimiento de poder que nos hace hacer cosas que no haríamos normalmente. Ya lo dicen, la fe mueve montañas. Durante la Nueva Guerra podemos ver algunas conexiones entre el salto de fe de Kierkegaard y el papel que el Tenno, protagonista, tiene durante la aventura. Por ejemplo, durante los flashbacks de la Zariman, todo se va a la mierda muy rápido y en el tercer flashback aparece Wally, el hombre del muro, el vacío personificado, en medio del caos, y nuestro protagonista debe hacer un trato con el vacío, teniendo fe en que eso les salvará de todo lo que está pasando. Aquí encontramos la similitud con Kierkegaard. Abraham, al igual que nuestro protagonista, tiene que querer matar a su hijo. Si no, entonces la fe de Abraham no es pura, por lo tanto no habría sido el hijo elegido de Dios para guiar a los judíos hasta Jerusalén. Al igual que en Warframe, el Tenno tiene que tener fe en él, si no, este plan no funcionará. Sin embargo, el dios judío es un dios benevolente, mientras que el vacío, pues es un hijo de puta. Lo vemos ser un demonio, incluso voy a tirar un triple y decir que llamar a sus monstruos ángeles es una referencia directa al cristianismo, pero con un giro así turbio. Ya hablaremos sobre cristianismo en un momento. Antes de pasar a hablar de las religiones abrahámicas y cómo el vacío toma mucha influencia de ellas, quería hablar de Nietzsche, ya que en su momento pues fui un adolescente deprimido que leyó las citas de Nietzsche, pero yo me he leído el resto de los libros, cabrones. Es mi filósofo número 1, así que lo voy a colar donde pueda. ¿Y qué pasa? Creo que la elección de los desarrolladores de hacer que los niños tengan que matar a sus padres porque ellos se volvieron locos, aceptar los poderes del vacío y poder salir de ahí, organizarse como los Tenno y ejercer su poder para lo que ellos consideran que está bien, no está hecho adrede. Justamente se parece mucho a la teoría del superhombre y la triple transformación del espíritu que se ve en Así habló Zaratustra. Nietzsche habla de que el ser humano primero es un camello que carga con el peso de la sociedad. Podríamos decir que las familias colonizadoras de la Zariman, que eran de un estrato social bajo, cargaban con el peso de la opresión oroquín. Que un día se harta de cargar con el peso y se transforma en el león que pisotea la carga que llevaba el camello y se enfrenta contra el dragón, que en cada escama tiene tatuado «debes, tú debes». De esa pelea nace el superhombre, un niño. ¿Pero por qué Nietzsche dice que el superhombre es un niño? Porque los niños no atienden a la moral ni a la ética. A los niños, si se la suda, se la suda. Si le pican las pelotas en público, se rascan. No se preocupan de lo que dirá la gente. El superhombre elige la moral que él cree mejor, sin estar atado a morales previas. Es decir, si algo está bien, lo hará, y si no, se opondrá. Como un niño, si algo no le gusta, hará una rabieta. El superhombre no hará una rabieta, pero cambiará el sistema para que no se tenga que producir esa acción que él considera mala. Creo que precisamente el vacío lo que quería conseguir dándole poderes a los niños es que se descontrolen y desatar el caos, ya que en el universo hay orden, en el vacío por antonomasia debe haber caos. Siguiendo con las frases de Nietzsche, que nadie entiende y aún así citan: el que lucha con monstruos debe cuidarse de no convertirse él en un monstruo, ya que si miras fijamente al abismo, el abismo también te mira de vuelta. Es decir, creía que los niños se volverían el vacío. Pero subestimó a los niños, ya que ellos aprendieron de lo que sucedió y se convirtieron en personas capaces de elegir lo que harían y lo que hicieron al volver de la Zariman, que fue liquidar a todos los Orokin, como bien sabemos. ¿Es una decisión buena? No lo sé. ¿Los hace mejor que el resto? Pues no del todo. ¿Todos entendemos que era la decisión más lógica? Pues sí, pero la ética de las decisiones lo puedo dejar para otro vídeo si el siguiente no tarda 20 años en llegar. En Warframe hay algunas referencias al cristianismo, pero son algo extrañas, de una forma retorcida y distorsionada del cristianismo. Una burla de, en realidad, las tres religiones abrahámicas, que son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, pero por el bien de no ofender al Islam y mi falta de conocimiento del judaísmo, voy a hablar exclusivamente del cristianismo. Principalmente vemos a Nefanyo refiriéndose al vacío como un dios, y en la tradición abrahámica, Dios puede ser iracundo o pacífico. No solemos verlo haciendo tratos de complot, ya que eso es más propio del diablo, pero en este caso vemos que sí que lo hace, porque es una versión retorcida. Podemos vincular la referencia de un dios al vacío asumiendo que la gente en la era común de Warframe no sabe realmente mucho de él. Podemos ver que la falta de conocimiento de la gente sobre una fuerza que no entienden transforma esa cosa en un dios, muy parecido a los griegos que no entendían el rayo, así que crean a Zeus para representar un mito sobre este. También podemos reconocer la idea de que el vacío es un dios cuando vemos que tiene una trinidad. Tiene al padre / componente principal, que sería el vacío en sí, un ente inmaterial pero que aún así existe, el Espíritu Santo siendo este el hombre en el muro, ya que se presenta como una figura corpórea pero aún así esotérica,
y en la encarnación, que sería pues el Teno que aparece por la nave. Pero entonces Dios es tres, es uno y es tres. La respuesta católica es que Dios es más chulo que nadie y se puede presentar como le cante. Esto fue dicho en el Concilio de Trento en 1313. Podemos ver que Dios creó el Edén, el paraíso, y el vacío creó Dubiri, una especie de paraíso en el que se tortura al protagonista durante siglos y siglos y siglos. Bueno, es una forma retorcida otra vez. También vemos que puede realizar cosas sobrenaturales como manifestarse y dar poderes a los hijos del Azariman. De una manera como el dios forastero de Dishonored dándole poderes a alguien solo para ver qué pasa. Solo para ver hasta dónde llega, qué hace con ellos, si es bueno, si es malo. El Espíritu Santo es la voluntad de Dios, también referida en los Salmos del 8 al 3 como en los dedos de Dios que hacen que las cosas sucedan. Vemos que los dedos en Dios se refieren como una especie de tentáculos, ¿no? Que pues le ayudan a hacer que las cosas sucedan. Vemos esta misma metáfora del dedo en Warframe si miramos los relicarios tanto del Azariman como del Railjack propio. Vemos un dedo metido en el sarcófago y eso es lo que le da poder al Railjack o a las misiones de Void Armageddon donde tenemos que defender este dedo. También podríamos interpretar que la voluntad de Dios es el reflejo de nuestro Teno que aparece para hacer un trato con nosotros. Es la representación de algo más grande que tiene un cambio activo en nuestros personajes. Ya al final de la Nueva Guerra aparece literalmente el hombre en la pared, siendo la encarnación pues, del vacío, ¿no? Hablaremos más sobre esta representación artística en un momento. También, por último, vemos ángeles en el vacío. Los ángeles, según la Biblia, no son cuerpos, son como las ideas de Platón. De hecho, de ahí pillaron la idea los cristianos. Son otra forma de expresión de la voluntad de Dios. Sin embargo, Warframe retuerce esto para hacer que los ángeles sean una criatura hostil que deriva de lo que podría ser la voluntad del vacío, matarlo todo, llevarlo a la no existencia. Al hombre del muro vemos que siempre le falta el dedo índice. Ese es el mismo dedo que Adán está extendiendo hacia Dios en la creación de Adán de Michelangelo. Los críticos de arte tienen dos teorías principales sobre por qué las manos no se tocan o cuál es la simbología detrás. Ese momento de la creación de Adán es una interpretación sobre Dios dándole el aliento divino de la vida y también se dice que es un símbolo que une lo mundano con lo divino. De ahí que el hombre del muro nos lo dé. Es lo que impulsa nuestras máquinas, pero también es lo que lo une a la realidad. Con esto fuera del camino, ahora podemos profundizar en las religiones dentro de los libros de Lovecraft, el cosmicismo. Nosotros, como especie, ya sea en la vida real o en un videojuego, tendemos a pensar que somos lo mejor que el universo puede mostrar. Sin embargo, basta con pensar unos segundos en lo pequeña que es la Tierra en comparación con el universo para empezar a sentir un cierto pavor, que los humanos somos insignificantes y que nuestros esfuerzos son inútiles en el gran esquema que es el universo. Eso en esencia es el cosmicismo. En la década de 1910, Lovecraft escribió sus primeras novelas en este género. En estos libros podemos ver cómo, a pesar de los mejores esfuerzos de la humanidad, horrores que escapan de nuestra comprensión, generalmente salidos del espacio exterior, destruyen a la humanidad como si nada. Y este miedo se repliega en el existencialismo. Los humanos siempre hemos temido las cosas que no podemos conquistar, siendo la muerte el mejor ejemplo. Desde los albores de los tiempos ya vemos que los humanos intentamos alcanzar la inmortalidad, ya sea como en la epopeya de Gilgamesh, o el elixir de la vida en la mitología china, y entre muchas otras. Los Sorokin pensaban que controlaban el vacío. Yo creo que es porque no conocían los horrores que contenía. También podríamos interpretar que el miedo a ser minúsculos en la escala del universo era un miedo que tenían, y por eso tenían esa necesidad de conquistar, de estar en la cima de sus creaciones. Lo vemos en el lore y todas sus creaciones acaban volviendo contra ellos. Una tras otra, primero los sintientes, luego la infestación y por último los Tenno, acabando con el imperio Orokin. Volviendo a Lovecraft, su género también se llama horror cósmico, y para que una criatura encaje en esta categoría debe cumplir dos grandes requisitos. Estos seres suelen ser representados como antiguos, inmensos y completamente ajenos a la comprensión humana, existiendo más allá de los límites de la realidad convencional, y ya hemos estipulado que el vacío encajaría en esta definición. Aparte, los protagonistas de las historias de Lovecraft a menudo tropiezan con estos conocimientos prohibidos que revelan la verdadera naturaleza del universo. Este conocimiento es a menudo peligroso y conduce a los individuos a la locura, ya que desafía su cordura y destroza su percepción del mundo. El vacío durante la Nueva Guerra se nos presenta como una especie de mal necesario. Lleva a los adultos a la locura, por la propia radiación del vacío vuelve locas a las personas que lo comprendieron, y a los niños, debido a su buen espíritu, no les afectó algo negativo. El vacío no pudo llegar a controlarlos, porque como hemos estipulado anteriormente, si nos
si bebemos del concepto del superhombre, entendemos que los niños son buenos, crean su propia moral y no se rigen por las leyes del vacío, son, por así decirlo, más libres. Podemos ver una tendencia común cuando se habla del vacío, y es que se burla constantemente de los acontecimientos que le suceden a todo el mundo. Vemos esto cuando hablamos del hombre en la pared, y esto es una referencia al texto Netra, en donde Albrecht nos dice que tenía un portal en la pared de su laboratorio, y de ahí viene el nombre del hombre del muro. Asimismo, nos dice en Fas que vio a un hombre en el vacío, que era a sí mismo un reflejo. Más adelante en Kra dice que el reflejo le llamaba pequeño Bengel, que es sinónimo de Kido en inglés, y es el nombre que usaba su madre para él. De esta forma empezamos a ver cómo el vacío se burla de Albrecht, volviéndolo loco, y luego, por paranoia de Albrecht, hace que no tome el Cuba por continuidad, debido a la paranoia de que lo que haya escapado del vacío haya sido otra cosa que no sea él. También vemos cómo al vacío le encanta meterse con la mente de las personas que entran en contacto con ellos. Sin embargo, como se dijo antes, tal vez solo corrompe a los que tratan de comprenderlo. Los niños, que no estaban al tanto de toda la situación, no se volvieron locos. Aún así, las burlas del vacío no terminan aquí. Lo vemos sonriendo, aunque esa sonrisa es un poco rara porque no tiene ojos. Y definitivamente eso nos hace un poco entrar en el uncanny valley, ¿no? O sea, lo vemos, decimos que es humano, pero es raro, da mal rollo. Vale, bajando un poco más vemos que el cuerpo del hombre en la pared es una evidente referencia al hombre de Vitruvio, el dibujo de Da Vinci de más o menos finales del siglo XV, que básicamente es una representación de la divina proporción, ese ratio de belleza, de perfección, que también es una forma de decir que el humano es perfecto y es el centro de todo, y desde el humano medimos la naturaleza y, por extensión, pues todo. De hecho, yo creo que el vacío se presenta como el humano perfecto, entre comillas, solo para joder un poco, ya que los Sorokin creían que ellos eran perfectos, que eran dioses, que podían jugar con las leyes de la naturaleza, ¿no? Que podían, pues, ser inmortales, alterar planetas, esclavizar a razas que ellos consideraban inferiores, incluso creando razas para esclavizarlas. A lo mejor el vacío envió este hombre de Vitruvio como una amenaza para futuros eventos que aún no están en el juego, pero bueno, eso es especulación. Aparte, durante la misma Nueva Guerra vemos que el vacío se manifiesta como nuestro Teno, se manifiesta como exactamente nosotros, pero retorcido, riéndose, con cara malvada, etc. De hecho, podemos ver en las decoraciones a lo largo del juego, podemos ver retratos de antiguos Sorokins famosos como la arquimediana Yonta, el ejecutor Balas o el ejecutor Tubul. Sin embargo, también hay un cuadro de Albrecht que ya no es canon, pero para cuando estaba haciendo el vídeo lo era, y creo que también es interesante poder hablar de ello, porque creo que Albrecht tiene un poco de razón en los escritos que nos deja en Necraloid. En el cuadro de Albrecht podemos ver que tiene los ojos completamente blancos, una sonrisa extraña, otra vez como hemos mencionado con el hombre en el muro al final de la Nueva Guerra, y heridas abiertas alrededor de los ojos. Capaz que sea porque la campana de Seriglas se rompió en el incidente, como nos menciona. También vemos que esconde una mano y que no nos la revela directamente. Bueno, ya por último, esto ya no tiene guión, así que me notaréis tartamudeando más y todo eso. Muchas gracias por ver el vídeo. Sé que ha tardado unos 4 o 5 añitos en salir, pero ha salido, oye. También no lo quería sacar porque quería hacer este vídeo antes de Dubiri, pero después empezaron a introducir Dubiri y tal. Que si me da la gana haré un vídeo de Dubiri, el inconsciente, Freud, etc. Creo que puede ser interesante. Pero esperaros hasta 2030 para el siguiente vídeo, supongo. Quiero dar las gracias especialmente a mi amigo Wilkin, que ha sido una de las personas que más me ha hecho querer hacer el vídeo. Cada vez que me reúno con él también hace vídeos, seguidlo en Instagram. Me ha hecho darme cuenta de que, bueno, que no es tan difícil y que sí, que te tienes que lanzar, aunque el producto no sea perfecto, ¿no? Ya está, solo quería decir eso. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente, si hay siguiente. Y venga.